Hola leyenderos, los invitamos a escuchar las historias de hoy. Sin duda harán a que un escalofrío y el miedo les recorran la piel, en especial la última historia. Comenzamos. Hola pueblos y leyendas, esto ocurrió en la ciudad de Misantla, Veracruz, hace unos 3 o 4 años. Ahí vivía una de mis amigas, en ese entonces de 20 años. Su nombre era Susana. Ella disfruta de salir con un grupo de amigos a los ríos y a las playas. Una noche, sus amigos la invitaron a tomar a orillas del río Novara. Ella aceptó. Pasaron a una tienda de conveniencia a comprar cervezas y tomaron la carretera rumbo al río. Llegaron y empezaron a beber y a bromear de sus vidas cotidianas. Pasó el tiempo y uno de sus amigos dijo estar aburrido, por lo que retó a todos los presentes a invocar algún espíritu que estuviera en el río. Cabe mencionar que el río de Novara es famoso por apariciones fantasmales, rituales que ahí hacen los brujos, y también porque es uno de los lugares preferidos de los delincuentes para dejar cadáveres de sus desafortunadas víctimas. Casi todos aceptaron, algunos con un poco de miedo, pero envalentonados por los tragos que habían tomado, terminaron por involucrarse. Entonces comenzaron con la invocación. Decidieron que aprovechando el río, y como narran las leyendas, sería bueno invocar al famoso espectro de la Llorona. Formaron un círculo alumbrándose con las luces de sus celulares. Uno de ellos lanzaba reclamos hacia el río, invocando a dicho espectro. Al cabo de unos minutos, tratando de invocarla, se escucharon unos lamentos a lo lejos, tan fuertes y tan claros que hasta la borrachera se les quitó. Muchos saltaron del susto y uno de ellos gritó: «¡Vámonos de aquí! ¡Súbanse a las camionetas!». Y así lo hicieron. Todos se subieron rápidamente a las camionetas. La última en subir fue Susana, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de poder treparse a la batea. No comentó nada a sus amigos, solo quería irse de ahí. Llegaron pronto a la ciudad, se despidieron de forma apresurada y cada quien tomó rumbo a su casa. Pasaron los días y a Susana le pasaban cosas extrañas. No se sentía con ganas de hacer nada, de ir a la escuela, de comer, de beber e incluso de salir con sus amigos. Esto empeoró ya que todo el día no se paraba de su cama, porque según ella sentía un gran dolor en la espalda, como si cargara un gran bulto. No soportaba estar de pie debido a ese peso. Su madre buscó ayuda médica, pero a donde quiera que la llevaba solo le recomendaban tomar vitaminas y que tratara de comer un poco. Pero Susana había perdido el apetito. Su madre, desesperada al ver que ningún médico había sido de ayuda, decidió llevarla con una viejecita curandera que vivía en una choza cerca del otro río, el río Filobobos, en Martínez de la Torre, ciudad vecina de Misantla, ya que le habían dicho que esa viejecita era muy buena y que contaba con grandes dones de sanación. Como pudo, llevó a su hija a Martínez, y preguntando por todos lados pudo dar con la choza donde vivía la señora. Llamó a la puerta y pronto la curandera le abrió. Le dijo que pasara y le explicara qué tenía la muchacha. La señora entonces le dijo todo lo que su hija padecía. La curandera no dejaba de ver a Susana, quien mostraba la cabeza agachada, producto del cansancio de aquel viaje. Cuando la señora terminó de decirle a la curandera todo lo que le pasaba a Susana, ésta se dirigió a la joven y le dijo: «¿Por qué no le has dicho a tu madre dónde estuviste?». La joven levantó la mirada y comenzó a llorar, diciendo que ella no había hecho nada malo. Entonces, asustada, comenzó a relatarle a su madre lo que había hecho esa última noche de fiesta y lo que habían presenciado ella y sus amigos.
La curandera pidió a la madre de la joven que la ayudara a levantarse. Se puso delante de Susana y comenzó a rezar en un idioma antiguo, mezclado con frases en español, con las que pedía a la Virgen y a Dios que le dieran fuerzas para poder sanar a la joven. Comenzó a moverse de forma extraña y la voz se le hacía más ronca. Cerró los ojos y puso sus manos en los hombros de mi amiga, y entonces le preguntó: ¿por qué dañas a esta joven? ¿Y cómo es que pudiste entrar en ella? La mujer sola se contestó, pero con una voz muy ronca, como si un hombre estuviera dentro de ella. Mi nombre es David, y yo no quiero hacerle daño. La noche que estuvo en el río con sus amigos, despertaron a varios espíritus que se encontraban en el río. Yo solo escuché cuando uno de ellos gritó: «¡Vámonos todos!» Y yo lo tomé como una invitación, por lo que me adherí a la persona más cercana, que era ella. Susana y su madre se miraban entre ellas, escuchando perplejas todo lo que salía de la boca de aquella viejecita. La anciana continuó: ¿cómo llegó tu alma a vagar en ese río? ¿Y qué quieres a cambio de dejar el cuerpo de la muchacha? Cuando yo estaba vivo tenía una novia, a la cual iba a visitar en mi camioneta. Para poder llegar a su casa debía tomar el camino del río, pero unos maleantes me asaltaron y al quererme resistir, ellos me mataron y arrojaron mi cuerpo al río, muy cerca de donde ella y sus amigos estaban invocando espíritus. Lo único que quiero es descansar. Yo fui una buena persona, pero por alguna razón no puedo irme de este mundo. Por lo que para dejar este cuerpo, pido que se haga una misa en mi nombre y se coloque una ofrenda de una veladora y recen un rosario por mi alma para que pueda descansar en paz. Dicho esto, la curandera se dirigió a las dos mujeres y aún en trance les dijo que si estaban de acuerdo con hacer esa ofrenda. Ellas aceptaron. La curandera dio por finalizada la sesión y en unos minutos volvió a su estado normal. Su voz nuevamente fue de mujer y realizó un último rezo por la joven. Susana se sentía más liviana, sin ese peso enorme en su espalda y con un apetito increíble. La curandera les recordó que debían de cumplir con lo prometido, ya que el espíritu de David aún seguía dentro de ella, y la única forma de liberarse por completo de él era cumpliendo lo que les había pedido. Así lo hicieron, y al cabo de unos días terminó ese macabro suceso que marcó sus vidas. Amigos de Pueblos y Leyendas, llegó el momento de suscribirse y activar la campanita si es que no lo han hecho. La siguiente historia es bastante aterradora. Es momento de apagar la luz, cerrar los ojos y tratar de imaginar lo que vivió nuestro amigo José. Esta es su historia. Tal vez esta sea una historia más de las que se cuentan de La Llorona, solo que tiene una peculiaridad, que fui yo quien la vivió. Yo nunca creí que estas cosas existieran. Una cosa que me marcó más aún, y es que nadie me creyó lo que vi. A partir de aquel día cambió mi manera de pensar. Todo empezó cuando viajé a casa de unos primos a Colombia. Ahí en aquel pueblo se decía que en algunos lugares, cerca al río, se escuchaba y aparecía la Llorona. Yo me reía de mis primos. No podía ser que jóvenes en esta época de tecnología y avances científicos pudieran creer en esas mentiras. Una noche de sábado salimos a tomarnos unas copas. Después de las 2 de la mañana cierran todos los locales, así que las personas salen y siguen tomando a las afueras, sentados en las aceras y parques del pueblo.
Yo les dije a mis primos que fuéramos a las orillas del río. Ahí había unos lugares bien bonitos donde podríamos ver el río, más aún cuando la luna estaba iluminando por completo. Pero ellos me respondieron que al río no. En sus orillas, a esas horas, se veía y escuchaba la Llorona. En serio que me reí con ganas. Les dije que parecían unos críos, que esos eran cuentos para niños. Sin decir una palabra más, tomé camino al río. Quería demostrarles no solo mi valentía, sino la cobardía que ellos tenían. Ellos me llamaban por mi nombre, pidiéndome que no lo hiciera. Yo sonreía y seguía mi camino. Al llegar al río me senté en una banca a las orillas. En verdad aquel era un lugar maravilloso. Con la luna alumbrando todo, se hacía más bonito. Abrí una cerveza y empecé a beber tranquilamente. Empecé a cantar una alegre melodía, pero de pronto, a unos 100 metros de mí, vi aparecer una figura vestida de blanco. Parecía una mujer. Parecía la mentada Llorona. Sonreí. Mis primos me querían jugar una broma, pero les saldría mal su juego. La dejé llegar hasta donde yo estaba. No se le veía el rostro. Su propio cabello lo cubría. Pensé que podría ser uno de mis primos vestido de mujer. Cuando estaba junto a mí, le dije sonriente: yo sé dónde están tus hijos. Ella me miró fijamente. Ahí pude ver su rostro. Algo no estaba bien. Era una mujer pálida y ojerosa, con sus ojos negros de mirada triste. Aquello no era una broma. Aquello no era un disfraz. Aquello era real. Sus ojos negros, a pesar de la tristeza que demostraban, tenían una pizca de maldad. Supuse que esa maldad se debía a mi frase infantil cuando le dije que yo sabía dónde estaban sus hijos. Quise retroceder unos pasos, pero ella, al ver mi intención, dio su peculiar grito y desgarrador. ¡Ay, mis hijos! Yo estaba de pie frente a ella. Al dar ese grito, toda su figura se volvió una simple calavera. Los meros huesos, viejos y mohosos. Después del grito volví a ser la imagen de una mujer. Solo tuvo que dar ese grito para yo quedar completamente paralizado. Yo la veía a ella mirando el río, el mismo que empezó a traer una fría brisa que me empapó por completo. Ella miraba por toda la orilla, como buscando a sus hijos, o algo que yo no podía entender. Me volvió a mirar. Yo estaba aterrado y paralizado, pero me imaginaba corriendo al parque del pueblo donde sabía que habían personas. Ella me miraba con sus ojos tristes y negros. Esa tristeza de su cara me hizo venir un par de lágrimas. No solo ella sentía esa tristeza, hacía que entrara por mis poros y se anidara en mi alma. Vi cuando cambió su semblante y volvió ese grito desgarrador. Y ella volvió a transformarse en una calavera. Mientras gritaba, solo era un esqueleto. Cuando terminó el grito, ella volvió a ser ella. Cuando terminó ese grito, un grito de por sí ya tenebroso, sentí un verdadero terror que me hacía temblar hasta el alma. Cuando terminó su grito, se metió en el río. Apenas ella puso un pie en un fuerte viento que venía del río me empezó a arrastrar detrás de ella. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero esta fuerza era superior para mí.
Ella de tanto en tanto volteaba a mirarme con tristeza. A pesar de que yo no hablaba, yo en su mirada entendía que me llevaba con ella para que le mostrara dónde estaban sus hijos. Yo quería correr, quería gritar, pero solo era una hoja que me llevaba el viento a donde quería. Volvió a dar ese grito desgarrador. Ahora no solo ella se transformó. El río se abrió de par en par y en el fondo pude ver lo que todos hemos visto en cuadros y películas. Pude ver el infierno, almas quemándose en fuego y dando gritos desgarradores por el dolor. Fue entonces cuando entendí que ella vive en el infierno, pero es tanto su dolor por la pérdida de sus hijos que desde ahí sale a buscarlos. Yo era arrastrado también a ese infierno por unas manos invisibles. Yo estaba más que aterrado, pero nada podía hacer. Estaba en medio del río abierto y a unos pasos de caer en el infierno. Yo podía verla a ella cómo ardía en llamas y veía su cara de dolor. Yo a la distancia escuchaba que me llamaban por mi nombre, pero a nadie veía, solo aquellas almas ardiendo en ese fuego. De pronto sentí que unas manos me tomaron por la cintura y de mis manos eran mis primos. Cuando vi que eran ellos, todo volvió a la normalidad. Yo estaba en medio del río empapado y muerto de frío. Mientras ellos me sacaban de ahí, les conté lo que me había pasado. Pero la verdad, nadie me creyó. Ellos decían que solo vieron cuando me metí al río. Ellos me gritaban que me saliera, pero yo parecía un sonámbulo. Yo sé lo que vi aquella aterradora noche. Si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, los invitamos a compartirla con nosotros. Pueden enviarla al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Llegamos al final de este episodio. Los esperamos en el siguiente. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche. Revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.